¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo la palabra libertad se usa para defender ideas que son totalmente opuestas? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a analizar cómo este concepto, que es tan potente, puede ser manipulado en el discurso político para, y aquí viene lo irónico, terminar justificando políticas que le quitan libertad a casi todo el mundo. Miren, la hoja de ruta que vamos a seguir es bastante clara y créanme, es reveladora. Primero, es clave que entendamos qué significa realmente libertad. De ahí vamos a ver cómo la idea del mercado se vende como un reemplazo del Estado, cómo se ve ese autoritarismo de mercado en la vida real, a quienes golpea y, lo más importante, cómo se puede recuperar su verdadero significado. Entonces, la gran pregunta es esa: ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad? Porque, seamos sinceros, es una de las palabras más manoseadas en la política. Se usa para prometer un futuro increíble, pero muchas veces esconde agendas que nos terminan quitando derechos. Bien, vamos a desglosarlo. Y aquí está la primera pieza del rompecabezas. Ojo, no hay una sola definición de libertad. Existen por lo menos 3 versiones. Y todo el debate político que escuchamos todos los días depende, casi siempre, de cuál de estas 3 se está usando. A veces sin que ni nos demos cuenta. La primera es la que más suena, la libertad negativa. Es la del "a mí no me molesten". Ser libre significa que el Estado no se meta en mis cosas. Suena bastante bien, ¿no? Y es fundamental para los derechos individuales. Pero el gran pero, según este análisis, es que la idea se queda a medio camino. Después viene la libertad positiva. Y esta va directo al punto. A ver, ¿de qué te sirve tener la libertad de comprar lo que quieras si no tienes con qué pagarlo? Como dijo el filósofo Isaiah Berlin, si no tienes la capacidad real de actuar, si no tienes recursos, la libertad es solo una palabra bonita, una ficción. Y la tercera, la libertad republicana, quizás es la más profunda de todas. Ya no se trata solo de que no te pongan obstáculos, sino de no vivir bajo el poder arbitrario de otra persona. Piénsenlo un momento. Si alguien puede perder su trabajo mañana por un simple capricho de su jefe, sin ninguna protección, ¿esa persona es realmente libre? Aquí está el punto clave entonces. Lo que este análisis plantea es que ciertos discursos hacen una jugada muy astuta. Reducen toda la idea de libertad a solo una de sus versiones, la negativa. Ignoran por completo que sin recursos para vivir dignamente y sin protección contra el poder de otros, la libertad se convierte, en la práctica, en un privilegio para unos pocos. Y con esa idea en mente, llegamos a cómo se arma toda la ideología que lo justifica. Aquí es donde el mercado entra en escena, pero no como una simple herramienta económica, sino como una especie de sustituto moral, casi sagrado del Estado. Esta ideología se apoya en 4 pilares, casi como si fueran mandamientos, que se repiten hasta el cansancio. 1. El Estado es torpe. 2. El mercado es sabio. 3. La desigualdad es natural, no hay nada que hacer. Y 4. Si alguien es pobre, pues es su problema. El punto central del análisis es que esto no es ciencia económica, es un sistema de creencias. Y claro, esto tiene una consecuencia que no falla. Cuando el Estado da un paso atrás, el poder no se esfuma, no desaparece en el aire. Simplemente cambia de manos. Pasa a grandes corporaciones que ahora tienen el poder de decidir precios, salarios y nuestras condiciones de vida. Pero, a diferencia del Estado, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Bien, pasemos de la teoría a la práctica. Veamos cómo se ve esto en el mundo real. El análisis lo llama autoritarismo de mercado. Suena a contradicción, ¿verdad? Pero describe perfectamente un sistema que ofrece una libertad casi total para un grupo muy pequeño y al mismo tiempo una disciplina de hierro para la gran mayoría. Y el libreto, miren, casi siempre es el mismo. Es un patrón que se repite. Se recortan los servicios sociales como la salud o la educación y se privatiza todo lo que se pueda. Si alguien protesta, se le tacha de ir en contra del progreso. Mientras tanto, se insiste en que los pobres son culpables de su situación y poco a poco se van debilitando las instituciones que podrían defender a la gente. Como se podrán imaginar, todo esto no es gratis, tiene un impacto tremendo. Básicamente, reorganiza de forma silenciosa toda la estructura de clases de una sociedad. Lo que vemos en esta tabla es, básicamente, una radiografía de ese impacto, clase por clase. Arriba del todo, la élite económica acumula un poder impresionante. En el medio,
La clase media empieza a vivir con más deudas y muchísima menos certeza sobre el futuro. Abajo, la clase trabajadora es la que paga los platos rotos. Y a los más vulnerables se les señala como si fueran una carga para el resto. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al tramo final. Vamos a ver cómo funciona exactamente este discurso para sonar tan convincente y, sobre todo, qué propone este análisis para recuperar un significado más completo y democrático de la palabra libertad. Y aquí está el trucumaísto. El poder de esta ideología no está tanto en la fuerza, sino en su discurso, en las palabras que usa. Hay un mecanismo retórico, brillante, hay que decirlo, que logra que la gente acepte ideas que, si uno lo piensa bien, van en contra de sus propios intereses. A ver, desarmemos ese mecanismo. Primero, por un lado, te promete libertad. Pero por el otro, ¿qué hace? Desmantela las condiciones materiales, o sea, la salud, la educación, los salarios dignos, que son las que hacen posible que la gran mayoría pueda de verdad ejercer esa libertad. Segundo, hace una especie de alquimia con las palabras. Convierte lo malo en bueno. La desigualdad deja de ser un problema social y se transforma en una prueba de mérito. Y la pobreza ya no es un fracaso del sistema, sino un fracaso personal, tu culpa. Y el golpe de gracia es este. La explotación se presenta como si fuera una elección libre, y la dominación de un grupito se vende como la emancipación de todos. Es una jugada maestra, porque no se siente como autoritarismo, se siente como modernidad, como progreso. Al final de este camino, el resultado es lo que el análisis describe como una democracia vaciada. Es como una cáscara vacía. Por fuera todo parece seguir funcionando, pero por dentro ha perdido toda su sustancia. O sea, sí, se puede ir a votar, puede haber un congreso, tribunales, pero si la gente no puede comer bien, si no puede acceder a una buena educación o a servicios de salud, si no puede planificar su vida o tomar decisiones sin el pánico constante de caer en la miseria, la libertad de elegir en una urna pierde casi todo su significado. Al final del día, la conclusión del análisis es lapidaria. La libertad no es una idea abstracta que flota en el aire. Sin un piso mínimo de igualdad, es solo un espejismo para la mayoría. Y sin derechos sociales que la respalden, no es libertad, es sálvese quien pueda, es abandono. Y cerramos con esta idea final del texto, que nos deja una reflexión clave. Defender la libertad, visto desde esta perspectiva, significa defenderla como un proyecto colectivo, como una capacidad real para todos y no como un eslogan que solo beneficia a unos pocos. Una idea que, sin duda, da para seguir pensando.